Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia Gustavo Bolívar contó verdad de por qué Petro defiende a Armando Benedetti y Laura Sarabia. Soporte. El director del DPS volvió a hablar de la polémica tras el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, en vivo, desató toda una polémica en el país y dejó al descubierto las fracturas que hay al interior del gobierno. Durante las más de 5 horas, varios funcionarios sentaron su posición y criticaron algunas decisiones que ha tomado el presidente Gustavo Petro. Los protagonistas principales fueron Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, y Armando Benedetti, jefe del despacho presidencial. Sobre ellos cayeron críticas por parte de sus compañeros, las más duras fueron de la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Las dos funcionarias dejaron en claro su inconformismo porque estas personas sigan siendo parte del Ejecutivo, pese a las polémicas y escándalos en los que han estado involucrados. La vicepresidenta y la ministra recibieron el respaldo de algunos de sus compañeros, como fue el caso de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social de PS. El senador, un poco más tranquilo, habló en las últimas horas acerca de lo que fue el Consejo de Ministros y se refirió especialmente a la situación de Benedetti y Sarabia. El presidente pone a su lado a quien quiere, comentó en diálogo con la W Radio. Él escogió a Armando Benedetti por las razones que él tenga y nosotros debemos respetar eso, agregó. De hecho, Bolívar precisó que no es la primera vez que dentro del gabinete ha habido personas que no son tan afines con los demás miembros y que son de orillas políticas distintas, pero aún así han logrado trabajar juntos por el bien del país y respetando las decisiones que tome Petro. Ministros que no son necesariamente de izquierda y centroizquierda, entonces aquí no hay un problema de sectarismo, señaló. Puntualmente, sobre una de las razones por las que Petro todavía mantiene en el cargo a Benedetti y Sarabia, el director del DP se sorprendió con su respuesta: son dos personas que son casi el soporte emocional del presidente. Él está en su derecho de designarlos o de haber tejido unos lazos con esas personas que están más allá del entendimiento nuestro, comentó. Bolívar no ocultó que Benedetti fue una pieza clave durante la campaña presidencial y fue decisivo para que Petro llegara a la Casa de Nariño. Empezó a manejar esa agenda y lo hizo bien porque fue una persona decisiva en conseguir este logro. Empezó a tejer los puentes con una clase política con la que nosotros no tenemos puentes, dijo. De igual manera, aseguró que en verdad Petro no se moría por ser presidente de Colombia, sino su objetivo siempre ha sido más allá del poder. Su lucha de 40 años no era para ser presidente y tener una pensión de presidente, sino unas reformas sociales, unos cambios por los que incluso tomó las armas cuando estaba pequeño. En el fondo, su lucha son las reformas sociales, manifestó. Por otra parte, el director del DPS, quien suena para ser candidato a la presidencia en el 2026, se refirió a la disputa entre Laura Sarabia y Francia Márquez, ya que esta última dijo que la canciller no la trató en su momento con el respeto que se merecía. Todas las incomodidades siempre las manifestamos y se busca solución, pero es normal, afirmó. En el Consejo de Ministros son 25 personas y es imposible que los 25 estemos contentos todo el tiempo. Hay de todo, esas son cosas que pasan semana tras semana y es natural. Somos seres humanos, agregó. Gustavo Bolívar reveló las razones detrás del respaldo de Pedro Armando Benedetti y Laura Sarabia, pese a escándalos. El director del Departamento de Prosperidad Social justificó la confianza del presidente hacia figuras polémicas como Benedetti y Sarabia, destacando las alianzas políticas estratégicas. En medio de las tensiones internas que sacuden al gabinete del presidente Gustavo Petro, el director del Departamento de Prosperidad Social de PS, Gustavo Bolívar, explicó las razones que, según él, motivan al mandatario a mantener su apoyo a figuras polémicas como Armando Benedetti y Laura Sarabia. En declaraciones ofrecidas a W Radio, Bolívar destacó que ambos funcionarios no solo desempeñan roles estratégicos, sino que también representan un soporte emocional para el presidente, en un contexto político marcado por divisiones y críticas internas. De acuerdo con lo informado por el medio citado, el reciente Consejo de Ministros, transmitido en vivo desde la Casa de Nariño, dejó al descubierto profundas fracturas dentro del Ejecutivo. Durante más de 5 horas, ministros y altos funcionarios expresaron sus desacuerdos, siendo Benedetti y Sarabia los principales puntos de controversia. Las críticas más severas provinieron de la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quienes cuestionaron la permanencia de ambos en el gobierno debido a los escándalos que los rodean. Bolívar,
que también participó en el consejo, defendió la decisión de Petru de mantener a Benedetti y Saravia en sus cargos. Según explicó, el presidente tiene la facultad de rodearse de las personas que considere necesarias para cumplir con su visión de gobierno. El presidente pone a su lado a quien quiere, afirmó Bolívar, añadiendo que Benedetti fue una figura clave durante la campaña presidencial, especialmente en la construcción de alianzas con sectores políticos tradicionales. En sus declaraciones, Bolívar ofreció una perspectiva sobre la relación entre Petru y Benedetti, señalando que el presidente actúa desde una postura humanista y de lealtad hacia quienes lo han apoyado en momentos cruciales. De acuerdo con Bolívar, Benedetti fue uno de los pocos políticos de partidos distintos al polo democrático que respaldaron a Petru durante su etapa como congresista, especialmente en sus debates sobre el paramilitarismo. Creo conocer a Gustavo Petru y por qué esa defensa de Armando Benedetti. Petru nos habló de las segundas oportunidades, y él mismo tuvo una segunda oportunidad, al pasar de ser guerrillero a convertirse en presidente de la República, explicó Bolívar. Además, subrayó que no corresponde a los miembros del gabinete juzgar a Benedetti por los problemas legales que enfrenta, ya que esa es una tarea de las autoridades judiciales. Bolívar también destacó el papel de Benedetti durante la campaña que llevó a Petru a la presidencia. Según explicó, Benedetti fue decisivo en la construcción de puentes con sectores políticos tradicionales, un ámbito en el que el equipo de Petru tenía poca experiencia. Empezó a manejar esa agenda y lo hizo bien porque fue una persona decisiva en conseguir este logro, afirmó. Además, Bolívar negó que el regreso de Benedetti al gobierno esté relacionado con chantajes o presiones, como se ha especulado en algunos sectores. En cambio, atribuyó su nombramiento a la confianza que Petru deposita en él y a su capacidad para gestionar relaciones políticas complejas. El papel de Laura Saravia y en el gobierno de Petru. En cuanto a Laura Saravia, actual ministra de Relaciones Exteriores, Bolívar destacó su cercanía con Petru y su rol como una de las personas de mayor confianza del mandatario. Sin embargo, reconoció que su gestión ha generado tensiones dentro del gabinete, particularmente con la vicepresidenta Francia Márquez. Durante el controversial consejo, Márquez expresó su inconformidad con el trato recibido por parte de Saravia, lo que evidenció una relación tensa entre ambas funcionarias. Bolívar minimizó estas diferencias, calificándolas como normales en un equipo de trabajo compuesto por 25 personas. Es imposible que todos estemos contentos todo el tiempo. Somos seres humanos y estas cosas pasan semana tras semana, afirmó. No obstante, reconoció que durante la etapa de Saravia como jefa de gabinete, el acceso al presidente Petru era limitado, lo que generó frustración entre algunos ministros. A pesar de las diferencias evidenciadas durante el Consejo de Ministros, Bolívar aseguró que estas no representan una división insalvable dentro del gobierno. Según explicó, las tensiones son naturales en un equipo diverso y comprometido con un proyecto político ambicioso. Finalmente, Bolívar reiteró que el objetivo principal de Petru no es el poder en sí mismo, sino la implementación de reformas sociales profundas. Su lucha de 40 años no era para ser presidente y tener una pensión de presidente, sino para lograr cambios sociales, concluyó. Laura Saravia y Armando Benedetti son casi el soporte emocional del presidente Petru, Gustavo Bolívar. El director del DPS confirmó en la W que puso en consideración del presidente su cargo tras el Consejo de Ministros. Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, pasó por los micrófonos de la W para sobre el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño y que puso sobre la mesa las diferencias que hay dentro del gabinete del presidente Gustavo Petru. Según dijo para iniciar, Gustavo Petru es el presidente, por ende, él pone a su lado a quien quiere. El presidente escogió a Armando Benedetti por las razones que él tenga y nosotros debemos respetar eso. Asimismo, indicó que no es la primera vez que entra al gabinete una persona que no es afín a los demás ministros. Nosotros hemos aceptado en el gabinete a personas que no son de nuestro lugar ideológico. Ministros que no son necesariamente de izquierda y centroizquierda, entonces aquí no hay un problema de sectarismo. En esa misma línea, fue tajante al decir que Laura Saravia y Armando Benedetti son casi el soporte emocional del presidente y él está en su derecho de designarlos o de haber tejido unos lazos con esas personas que están más allá del entendimiento nuestro. Añadiendo que cuando entró Benedetti a la campaña, que empezó a manejar esa agenda y lo hizo bien porque fue una persona decisiva en conseguir este logro, empezó a tejer los puentes con una clase política con la que nosotros no tenemos puentes. De igual manera, comentó que Petru,
En el fondo, no era que se muriera por ser presidente, su lucha no era para ser presidente y tener una pensión de presidente, sino unas reformas sociales, unos cambios por los que incluso tomó las armas cuando estaba pequeño. La lucha del presidente son las reformas sociales. Por otra parte, se refirió a la molestia que quedó en evidencia entre la vicepresidenta Francia Márquez y Laura Sarabia, explicando que en pasadas ocasiones ya había escuchado sobre el tema. Que yo recuerde, en alguna ocasión se quejó Francia Márquez, pero no tengo muy claro el tema. Sin embargo, todas las incomodidades siempre las manifestamos y se busca solución, pero es normal. En el Consejo de Ministros son 25 personas y es imposible que los 25 estemos contentos todo el tiempo, hay de todo, esas son cosas que pasan semanas tras semanas y es natural, somos seres humanos, mencionó. Vicepresidenta y ministra reclaman a Petro por los nombramientos de Armando Benedetti y Laura Sarabia. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, reclamaron este martes al presidente Gustavo Petro durante una sesión pública de gabinete por dos nombramientos recientes en el gobierno, Armando Benedetti como jefe de despacho, cuya designación se dio a conocer este martes, y Laura Sarabia como canciller, un cargo que asumió la semana pasada. En la sesión del Consejo de Ministros transmitida en redes sociales y en cadena nacional, las dos altas funcionarias dijeron que, a su juicio, Benedetti y Sarabia no representan el proyecto progresista que Petro prometió defender cuando ganó la presidencia en 2022. En su intervención, Márquez dijo que respeta a Petro y expone de frente los aspectos que no le parecen dentro del Ejecutivo. No me parecen este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle, respéteme, soy la vicepresidenta. Y no me parece, y respeto a Benedetti pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado, pero no comparto su decisión de traer este gobierno a personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad en lo que está pasando. Se lo digo de cara al país. Tal vez esto me cueste quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, agregó. Momentos después, Muhammad tomó la palabra y expuso sus propias críticas hacia los mismos funcionarios. Realmente, como feminista y como mujer, no me puedo sentar en esta mesa de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti, y yo no soy la que voy a renunciar, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno, pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura del gabinete están en manos de este proyecto, están en manos de todo lo contrario a este proyecto, dijo. Benedetti, quien estaba sentado a la izquierda de Petro en la sesión, no hizo comentarios sobre los señalamientos. Antes, ha enfrentado polémicas por presuntas escuchas ilegales y por una denuncia de violencia machista en contra de su esposa, Adelina Guerrero. Acerca de las presuntas escuchas ilegales, se abrieron investigaciones judiciales cuyos resultados aún se desconocen y Benedetti negó haber cometido algún delito. En cuanto a la denuncia por violencia machista, en septiembre pasado dijo en una entrevista con W Radio que no agredió a su pareja. CNN intenta contactar a Benedetti para obtener comentarios sobre lo ocurrido este martes. Sarabia, en tanto, enfrenta investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría del país por un presunto caso de abuso de poder relacionado con presuntas escuchas ilegales contra una mujer que fue niñera de su hijo. Ella niega haber cometido algún acto ilegal. CNN contactó a la Cancillería de Colombia para pedir comentarios sobre lo sucedido este martes y espera respuesta. Durante la misma sesión, Petro respondió a las declaraciones de Márquez y Muhammad argumentando que su gobierno no respalda a funcionarios que defiendan agendas paralelas sino que les exige poner a la gente en el centro de sus tareas. Petro se va contra Correa y Rojas después de sus renuncias. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre su exministro de Cultura, Juan David Correa, y su exdirector del DAPRE, Jorge Rojas, después del Consejo de Ministros televisado que llevó a sus respectivas renuncias. Señaló a Correa de dejarse engañar, o no leer, las normas aludiendo a la entrevista de Correa con María Jimena Duzán donde señaló que no podía tener de jefe a un maltratador de mujeres por el nuevo puesto de Armando Benedetti como jefe de despacho. Sobre Jorge Rojas, que solo duró una semana en el cargo del DAPRE pero que desde la alcaldía de Bogotá ha sido muy cercano al presidente, Petro se refirió de forma impersonal a él. Le dije al secretario general de la presidencia, al menos lea cuál es la función del cargo antes de irradiar un infundio desastroso, agregó el mandatario, que también señaló a Rojas de por poco acabar con el gobierno. Rojas se había reunido con los ministros,
en medio del movimiento de Benedetti en el círculo de Petru, para decirles que él seguiría manejando el Consejo de Ministros. Según dijo el presidente en el trino, Rojas les habría dicho que el jefe de despacho es el jefe de los ministros. Luego del caótico evento, Rojas renunció a su puesto y Benedetti quedó como la mano derecha del presidente. Como contamos en esta historia, la jugada del presidente de televisar el consejo se dio porque se enteró de que un grupo de al menos 8 figuras del gabinete, del ala izquierda, planeaba hacer un bloque de presión interna contra el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de gabinete. Aunque no ha habido más renuncias, el propio presidente llamó al bloque más de izquierda al sindicato y señaló sus agendas paralelas. Traicionero y mezquino, Carlos Carrillo atacó al exministro Alejandro Gaviria por hablar pestes de Gustavo Petro. El director de la UNGR criticó que el exministro de Educación dejara de lado el proyecto político del presidente y luego lo criticara. En medio de la crisis política que atraviesa el gobierno del presidente Gustavo Petro, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGR, Carlos Carrillo, lanzó fuertes declaraciones contra el exministro de Educación, Alejandro Gaviria. A la vez que volvió a sugerir que todos los miembros del gabinete deberían presentar su renuncia al mandatario. Según informó Semana, Carrillo expresó estas opiniones durante su participación en el programa El Debate, donde abordó las tensiones internas que se evidenciaron tras el Consejo de Ministros televisado el pasado 4 de febrero. Carrillo reincidió en su opinión de que la salida más adecuada para enfrentar la actual crisis sería que todos los funcionarios del gabinete pusieran sus cargos a disposición del presidente Petro. Esto, según explicó, permitiría al mandatario tomar decisiones sin restricciones y reorganizar su equipo de trabajo de acuerdo con las necesidades del momento. El camino correcto, digno, de buenas formas, es no amarrarle las manos al presidente. Si bien él tiene la facultad constitucional de cambiar su gabinete cuantas veces quiera, no es lo mismo rodearlos alrededor de eso, apoyarlo y decirle que haga lo que considere, afirmó Carrillo, según consignó el medio nacional. Pero, además, habló sobre el exministro Alejandro Gaviria. En sus declaraciones, Carrillo hizo referencia al caso de Gaviria, que fue nombrado como ministro de Educación por el presidente Petro, pero cuya gestión terminó abruptamente en medio de controversias. Carrillo calificó de traicionero y mezquino al exministro, y lo acusó de hablar mal del gobierno tras su salida. Aunque no se especificaron los comentarios exactos de Gaviria, debido a que suelen ser constantes en las redes sociales, las tensiones entre él y el gobierno han sido un tema recurrente desde su renuncia. Durante la entrevista de Semana, Carrillo dijo, vea usted lo que ha pasado con personas que el presidente aceptó en su gabinete, y le pongo un ejemplo que seguramente a algunos medios les gusta mucho llamar, Alejandro Gaviria. ¿Usted cree que cuando el presidente lo llamó en el 2022 él no sabía quién era Gustavo Petro, que ha tenido una vida pública de décadas? Todos sabíamos perfectamente quién era la persona que había ganado las elecciones presidenciales. Y por eso lo apoyamos unos y otros no, pero lo que hace Alejandro Gaviria, además, es salir a monetizar los libros que escribe y las cosas que hace, hablando pestes del gobierno que le abrió las puertas. Eso a mí me parece traicionero, mezquino, bueno, podría utilizar muchos adjetivos para referirme a Alejandro Gaviria, dijo. Por su parte, el director de la UNGR habló de la importancia, según su perspectiva, de que los ministros presenten las renuncias al presidente, siempre y cuando le afirmen que están para apoyarlo, y que le digan que cuente conmigo dentro o fuera del gobierno, porque nosotros no hacemos parte de este proyecto político por un puesto. Yo estoy dispuesto a poner mi vida en riesgo, dijo Carrillo y su apoyo a Petro. Aunque en sus redes sociales el funcionario refirió que dejaba su puesto a disposición del mandatario, afirmó que continuaba con su apoyo al primer dignatario, porque no se trata del mandato de Petro, sino de un proyecto político trascendental, según su visión. Yo estoy enfrentando el mayor escándalo de corrupción que ha tenido que enfrentar este gobierno, y aquí, detrás de esto hay gente peligrosa. Hay unos intereses. Cada vez que yo tomo una decisión aquí, algún mafioso se queda sin 100.000 millones de pesos. Y esos enemigos, y la Contraloría, y la Procuraduría, y toda la serie de problemas que enfrento al estar en este cargo, no es ni por el sueldo, ni por la dignidad, dijo. Agregó que se trataba de algo que va más allá de Gustavo Petro, es el proyecto de las izquierdas en Colombia. Yo creo que todos los que estén en el gabinete deberían cumplir con esas condiciones y quizás no es así. Quizás hay personas que sí estén por la dignidad y los intereses personales, concluyó. Jefe de despacho de Petro irá a juicio por caso Fonae. ¿Qué pasó?
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Armando Benedetti de tráfico de influencias en el fondo estatal FONADE, que supuestamente cometió cuando fue senador de la U entre 2016 y 2017. La decisión fue tomada por 3 magistrados. Cuenta el tiempo, que la decisión estaba en el despacho de los magistrados desde octubre del año pasado. Decidieron, por mayoría, acoger la acusación de la magistrada Cristina Lombana, a quien Benedetti señala de tener un sesgo en su contra. La magistrada decidió acusarme sin practicar 6 testimonios que habían sido decretados por ella misma, dijo hoy Benedetti en respuesta a la acusación. Y llega en pleno choque dentro del gabinete por la presencia de Benedetti, que quedó expuesto en el Consejo de Ministros de este martes, televisado por orden del presidente. El sector más hacia la izquierda del gabinete le exigió explicaciones a Gustavo Petro por llevar al hoy asesor a la Casa de Nariño. El presidente hizo una vehemente defensa. El caso. Entre 2016 y 2017, Benedetti habría influido en FONADE para direccionar la contratación a favor de Certicámara S.A. para prestar servicios de bodega y archivo. El Tiempo reporta que el expediente de acusación dice que el entonces senador pidió a su asesora Elsie Pinzón Barrera que direccionara el contrato. El dato. La denuncia contra Benedetti la puso el abogado Jaime Lombana, que señala que Benedetti, junto con el senador Musa Besaile, ambos eran del partido de la U. Aunque Benedetti ya fue expulsado, se habían visto beneficiados con el manejo de FONADE, de donde habrían redireccionado recursos para enriquecerse en el gobierno de Juan Manuel Santos. Renunció Paula Robledo, secretaria jurídica de Presidencia. Robledo duró casi un año en el cargo que dejó Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional. Aunque ocurre en la misma semana, su salida no tiene que ver con el Consejo de Ministros en vivo que produjo la renuncia, hasta ahora, de otros 2 altos funcionarios. La saliente funcionaria había llegado ahí, según una fuente conocedora, con el visto bueno de Laura Sarabia, hoy canciller y antigua jefe de gabinete del gobierno, que fue duramente criticada por los ministros en el Consejo televisado del martes. En medio de la conmoción interior, Presidencia se queda sin su abogada principal. Quien ocupa la Secretaría Jurídica de Palacio es, en la práctica, el defensor principal en lo judicial del presidente y sus decisiones. Robledo sale cuando la Casa de Nariño publicó 6 decretos en el marco de la conmoción interior para el Catatumbo, que están pendientes de un examen clave de legalidad ante la Corte Constitucional. Su renuncia fue sorpresiva para el sector judicial, que usualmente trata con la Secretaría Jurídica de Palacio para asuntos legales de alto gobierno. El rumor dentro de ese sector era que Robledo no iba a salir del cargo porque buscaría un cupo en una de las ternas para las altas cortes que este año debe enviar Presidencia. Sin embargo, el examen de legalidad de los decretos ante la Corte y un hostil ambiente en la Casa de Nariño habrían precipitado la salida de la funcionaria. Previo a llegar a la Secretaría Jurídica, Robledo había sido directora de la Agencia Jurídica Estatal, tras la salida de Marta Zamora. Reacciones de la bancada del Pacto al Consejo de Ministros. La mayoría de la bancada ha defendido al presidente Petro y al Consejo de Ministros que se transmitió en vivo anoche, que mostró a un gobierno roto y que ha provocado 2 renuncias irrevocables. Pero también hubo críticas. La senadora Gloria Flores dijo que se logró el objetivo, acercar a la gente del común a los temas del gobierno, a los temas públicos. Solo así profundizamos la democracia. La senadora Sandra Jaimes le agradeció al presidente por exigir de su gabinete el cumplimiento de políticas para los más necesitados, los marginados y por ser transparente como nunca antes un gobierno colombiano lo ha sido. El representante del Atlántico, Ahmed Escaf, defendió la tesis del presidente de evitar los sectarismos. Yo mismo he sido víctima del canibalismo y del fuego amigo que destruye todo lo que toca. Siguen los mismos pura sangre, siempre invalidándome y tachándome de lo peor simplemente porque les resultó sangre sucia. Pero no todos han elogiado el Consejo de Ministros. El senador Iván Cepeda reposteó la intervención de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en la que dice que no se puede sentar en la misma mesa de Armando Benedetti. Lo mismo hizo el senador Robert Daza con una intervención de Alexander López, director del Departamento de Planeación. La senadora María José Pizarro cuestionó varios puntos de lo sucedido anoche. Le pido a mi gobierno preparación en estos ejercicios, organización y método, cuidado en las formas y coherencia con las banderas del cambio. Y también criticó el nombramiento de Benedetti, cuestionó la permanencia de quienes a través de sus acciones lesionan a nuestro gobierno. Gobierno tuvo nuevo acercamiento con el Clan del Golfo. Álvaro Jiménez, el negociador del gobierno con el Clan del Golfo,
se reunió con algunos voceros del grupo armado por primera vez y anunció que iniciarán exploraciones y acercamientos con la paz. Reiteramos nuestra disposición al pueblo colombiano de comenzar exploraciones, acercamientos, esperamos por parte del gobierno, confianza y disponibilidad, dijo el Clan del Golfo en un video. El poder del Clan del Golfo. Según la Fundación Ideas para la Paz FIP, el Clan del Golfo es el grupo armado ilegal más numeroso del país. Sus filas han crecido desde el 2018 un 95% y hacen presencia en 238 municipios de 16 departamentos. También hacen presencia en la costa pacífica, en donde se apoderaron de zonas estratégicas para el narcotráfico. En el sur de Bolívar mantienen disputas con el ELN y las disidencias de las FARC en una lucha por el control territorial. Les dejo este capítulo de Huevos Revueltos sobre los acercamientos del grupo con Gustavo Petro para una negociación de paz. Banti anuncia incremento del gas hasta el 36%. Banti, la empresa comercializadora y distribuidora de gas, informa que por el aumento de la molécula de gas natural y por el mayor costo en el transporte debido al cambio en las fuentes de suministro, el precio del gas aumentará. A partir de febrero la tarifa incrementará para usuarios residenciales, comerciales e industriales. El incremento afectará a más de 10 ciudades, como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Yopal, Armenia, Ibagué y Neiva. Salen 7 escoltas de Petro asignados por UNP tras choque Benedetti Rodríguez. 7 escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP asignados al presidente Gustavo Petro fueron relevados de sus cargos media hora después de que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, se sumara a las críticas del gabinete por la presencia de Armando Benedetti en el Consejo de Ministros televisado anoche. La revelación la hace El Tiempo. A las 11:30 de la noche a los 7 escoltas les llegó un chat en el que les informaba que por orden de la Jefatura de Protección Presidencial debían entregar el cargo. Según dice el diario, con fuentes de los recién echados, la orden habría llegado de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Rodríguez le echó en cara a Petro que le alertó de la presencia de Benedetti. El relevo no sería llamativo si no es por la hora en la que ocurrió. A las 11 de la noche, Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al presidente, tomó la palabra en el Consejo de Ministros. Puse las alertas cuando llegó a la campaña. Me enteré de sus artimañas para que no fuera puesto preso, dijo Rodríguez. Desde que se acabó el Consejo de Ministros esta madrugada pasado. La renuncia de Juan David Correa, ministro de Cultura, la renuncia de Jorge Rojas, el director administrativo de Presidencia, la solicitud de renuncia colectiva de Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, y Carlos Carillo, director de Gestión de Riesgo, la revelación de Ángela María Buitrago, la ministra de Justicia, de que los ministros no sabían que el Consejo de Ministros será televisado. Antes de irte déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.